Bueno, pues hoy es martes. Martes, antiguamente martes de recuperación. Sigue la huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. Ojalá que sea para un aporte dentro de esta situación que está cada día más difícil. Tú mandas a buscar el agua, que también tiene que comprarla la gente porque el agua que vierte la casa no sirve. Ah, no, son 110 pesos. Oye, pero ¿quién aguanta esto? Entonces, una situación donde, donde todo lo justifican. Estaba mirando a un señor esta mañana y él decía que el subsidio eléctrico del 16 al 2020 menos de 500 millones de pesos. Y le decía al periodista que está en 1.700 millones de dólares. Repito, 500 millones de dólares, menos de 500 millones antes de 2020. Y el periodista le dice que a partir del 2020 el Estado tiene que pagar 1.700 millones de dólares. Entonces, algo que tú no puedes postular, algo que tú no puedes defender, porque es que los precios de los combustibles se han mantenido estables en estos últimos años. No ha habido un aumento desproporcionado de los combustibles a nivel mundial, del petróleo. El barril se ha mantenido entre 70, menos de 70 dólares. Y ellos todos justifican. Empiezan a decir que los precios del petróleo. O sea, lo más grande es cuando tú le echas la culpa a otro. Así es que están todos la culpa de los otros. Ellos son unos niños que nacieron sin ningún tipo de culpa. Es todo que son los otros. Entonces la calidad de vida es más difícil para el ser humano. Así que esa es la situación que estamos viviendo el país y que los dominicanos vemos cada día más disminuir lo que se llama la calidad de vida del dominicano. En otro orden, ayer estuvimos hablando de una glándula que está en el centro del cráneo, profundo en el cerebro, en un lugar que se llama silla turca, y que la silla turca tiene un lugar que se llama hipófisis y que tiene una glándula llamada glándula hipofisiaria. Decíamos cómo esta pequeña estructura cerebral, menos de 1 centímetro, tiene muchísimas funciones. En la área posterior, la hormona antidiurética, la que da mandato sobre si inhibo o no para la rehidratación, y la oxitocina, importante en el área del parto. Pero lo más importante es
La más importante es a nivel de la hipófisis anterior, donde produce la prolactina, la hormona de la leche, la ACTH, que es hormona reguladora a nivel renal, a nivel de los riñones, las hormonas sexuales que son importantes para la vida reproductiva del ser humano y la regulación del tiroides. Entonces, ¿cómo se altera esta regulación tan importante que evidencia la presencia de Dios en el mundo, en la creatividad? Porque ¿cómo es posible que una sola estructura, ahí está también en la parte anterior la hormona del crecimiento? Niños que en un momento dado no crecían. Antes, pues no se investigaba y ya se pueden determinar que esa hormona del crecimiento puede impedir que un niño no se desarrolle y que haciendo la intervención del lugar, dándole la hormona del crecimiento, pues ese niño alcance su estatura normal. Pero también la parte contraria que se da, es que en esta hormona del crecimiento pudiera ser una excesiva producción de la hormona del crecimiento. Entonces producir lo que se llama gigantismo. Personas de alta estatura y cuando ya está establecida la estatura, el gigantismo, entonces viene con los tejidos blandos, produciendo macroglosia, aumento de la lengua, de los labios, de la nariz, de los dedos de las manos, con una hormona del crecimiento que ya no haya por dónde crecer porque la epífisis del hueso cerraron. Entonces toma la parte blanda, como la lengua, la encía, y que muchas veces se ha hecho el diagnóstico con personas que tú no ves hace mucho y tú ves que tienen la nariz más grande, la lengua más grande y que las manos están más grandes y que uno pudiera pensar, bueno, tiene un déficit de hormona del crecimiento y bloquear esa hormona del crecimiento porque la hormona del crecimiento interfiere con el metabolismo de la glucosa. Todo un problema, es como un eje de una máquina extraordinaria que hay ahí, vinculante a todas las estructuras, perdón, a todas las estructuras y inmediatamente pues se traduce en una enfermedad. En una enfermedad porque todo viene regulado por la hormona del crecimiento, por la prolactina, la hormona de la leche, la ACTH de las glándulas suprarrenales, de la FSH, LH, hormona de la tiroides y de las glándulas sexuales, en ese pedacito que se llama glándula hipofisiaria. A veces cuando tenemos
algunos pacientes que no les llega la menstruación, hacemos una tomografía axial computarizada para determinar si hay un tumor a nivel de las glándulas hipofisiarias. Porque un tumor en la glándula hipofisiaria a nivel anterior produce alteración de la prolactina, que es la hormona de la leche, pero al mismo tiempo bloquea hormonas que son esenciales para el proceso menstrual de estrógeno y progesterona. Leyendo la vida de John Fitzgerald Kennedy, solamente un país avanzado como Estados Unidos pudo mantener por mucho tiempo el secreto de que el presidente John Fitzgerald Kennedy tuviera una insuficiencia de la glándula suprarrenal. Cuando le hicieron la autopsia, prácticamente la glándula suprarrenal que produce el cortisol, que produce la aldosterona y que son esenciales para el metabolismo y para el funcionamiento del cuerpo humano, pues el presidente John Fitzgerald Kennedy tenía una insuficiencia de la glándula suprarrenal. Y eso se llama la enfermedad de Addison. Tenía el presidente de Estados Unidos y eso le da un ejemplo a las personas de que la vida no es como tú quieras y que la vida te puede dar situaciones y como quiera hay que seguir adelante, porque eso no influyó en la vida de John Fitzgerald Kennedy, esas inyecciones que tenía que ponerse de esteroide para sustituir la deficiencia que tenía en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal son dos estructuras que están a nivel superior de los riñones. Que hay una parte adrenal y hay una parte cortical. En la parte cortical superior se producen el cortisol y la aldosterona, y en la parte adrenal se produce la noradrenalina y adrenalina. Usted se imagina que usted esa área usted no la tenga. Entonces eso se llama enfermedad de Addison. O sea, usted hacerse político de esa magnitud y luego ser presidente, usted disminuido con la enfermedad y con tratamientos especiales para sustituir estas áreas que al no tener los receptores de la ACTH, que es la que estimula la glándula suprarrenal, pues no hay ningún funcionamiento. Prácticamente la vida es imposible con la enfermedad de Addison. Sin embargo, la ciencia y la tecnología avanzada de Estados Unidos le proporcionaban el cortisol, la aldosterona necesaria para vivir. Hay una enfermedad que es todo lo contrario, que es una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Ahí es que tiene mucho. Entonces, como la glándula suprarrenal produce aldosterona y produce también adrenalina y no adrenalina, esto provoca que las personas sufran de hipertensión arterial, y muchas de las hipertensiones, hipertensión que
un cardiólogo no puede controlar, a pesar de los medicamentos antihipertensivos, ameritan que usted haga una evaluación de la glándula suprarrenal, porque un tumor a nivel de ese lugar provoca un avance y una cascada antihipertensiva que los medicamentos no resuelven. Entonces, muchas hipertensiones en cardiología, presión alta que los cardiólogos no pueden controlar, son necesarias pues estudiar la glándula suprarrenal como diagnóstico para tú resolver eso. Es decir, que si usted está en un tratamiento antihipertensivo y los antihipertensivos no le hacen nada, usted está obligado a hacer un análisis exhaustivo de la glándula suprarrenal para buscar la enfermedad llamada feocromocitoma. Hoy nosotros remembrando estas enfermedades en función de receptores que tiene la glándula hipoficiaria. Pero también hay lo que es relacionado con la hormona tiroides. La hormona tiroides tiene el inconveniente, esta parte, primero debo explicar lo de John Fitzgerald Kennedy, que pertenece a la enfermedad autoinmune, que ellas destruyen esa estructura la destruyen. Entonces los receptores que vienen de la hipófisis no actúan porque actúan. Enfermedades autoinmunes, son ataques orgánicos por el mismo cuerpo humano. Entonces la enfermedad de Addison es una enfermedad autoinmune que las defensas orgánicas atacan la suprarrenal hasta acabarla. Y el ser humano tiene que depender de esteroides y de otra, de aldosterona y todo lo importante para mantener funcionando esta parte superior de la glándula suprarrenal. A partir de que nosotros dimos esta conferencia en el 2023, muchos cardiólogos empezaron a estudiar la glándula suprarrenal porque en ocasiones ponían hipertensión idiopática. En medicina lo idiopático se refiere a aquello que tú no conoces la causa. Y Guarocuya Batista del Villar dice que tenía todo su causa. Y es precisamente que no investigaban la glándula suprarrenal. Entonces ningún antihipertensivo podía ser efectivo para mejorar la presión arterial, que tiene el componente primario es que el revestimiento del endotelio de los vasos se desgasta y viene la hipertensión y la arteriosclerosis. Pero hay una enfermedad primaria que se llama feocromocitoma, que no tiene que ver con la pérdida del endotelio que protege los vasos sanguíneos. Y por eso que es importante este tipo de programa para tú explicarle a los televidentes lo importante que es tú tener formación general acerca de un tema donde debe establecerse una comunicación entre el médico y el paciente, y que el paciente le explique todas y cada una de las condiciones que producen su enfermedad. Suéltame. En lo que se refiere a la HSTH,
que es la estimuladora de la tirosina T3 para que produzca T4, el funcionamiento de la tiroide, se tenía un mito, se tenía una gran mentira, que todo dependía de la deficiencia de yodo. Entonces se establecía, allá en el Cibao fueron a muchas personas que la pusieron a comer arenque. Era una acusación abierta que había de los que no ingerían pescado y que se vinculaban a que al no tener yodo, entonces sufrían de deficiencia de la tiroide, hipotiroidismo, metabolismo alterado con obesidad, sudoración, caída del pelo, insomnio. Hasta que un japonés llamado Hashimoto descubrió que lo que se producía en el hipotiroidismo, hipo en medicina es bajo, que lo que se producía en el hipotiroidismo era una enfermedad autoinmune. O sea que el cuerpo humano atacaba la tirosina de forma natural. Y esto se situaba entre un 90 o 95%, porque se hizo opinión pública de mantener yodada la sal, y en los países desarrollados empezaron a yodar la sal, y los resultados fueron lo mismo, porque solo un 5% tenía hipotiroidismo, que le dicen bocio, por deficiencia de yodo. Entonces, hasta que este japonés, el Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, donde descubrió que había un sistema inmunológico propio que actuaba en contra de las hormonas tiroideas. Entonces, lo que todavía hacíamos investigaciones, que yo me fui a la costa del sur, y me fui por ahí por Bonao y Constanza, y resulta que en la costa del sur yo encontré más hipotiroidismo que en Constanza y en Bonao. Y yo, pero si aquí están los peces y aquí está el yodo. Es que eso no tenía nada que ver con eso. Nada tenía que ver con eso, porque la enfermedad no es a expensa del yodo. El hipotiroidismo no es a expensa nada más del yodo, sino que esta autodestrucción de la glándula tiroidea produce que no se capte el yodo, aunque se lo suministren, como es el caso de Barahona, por ahí por una playa que se llama San Rafael, que nosotros hicimos una investigación de más de 500 casos, y ahí había muchísima gente con bocio, y que se desayunaban con pescado y comían con pescado. Sin embargo, en tierra montañosa como Bonao, Constanza, había una disminución. Entonces, no es posible que en el Mediterráneo, en medio de la tierra, entonces, versus playa, mar del Caribe, haya una desproporción donde las áreas montañosas tienen hasta menos casos
que en Barahona, donde tienen todos los peces. Y fuimos investigando ahí, y nos dimos cuenta, pues, luego en 1992 sale ese japonés, que la tiroiditis de Hashimoto es por un problema autoinmune. O sea, el cuerpo humano destruye la tirosina. Y no tiene que ver nada con el yodo, sino que él destruye esa hormona que es necesaria para el funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces, la medicina, como decía Guarocoya Batista del Villar, está en constante, en constante evolución. A veces, por ejemplo, yo que vivo ahí cerca, en la Núñez de Cáceres, con Gustavo Mejía Recara, un parquecito, un policía me dice a las 11 de la mañana que yo busco solo ahí, pero venga acá. Pero en Estados Unidos eso es normal, que tú vayas a un campo abierto, a un área libre, a leer. Ah, no. Mire, por aquí hay muchos asaltantes, oye. Entonces, a veces tú tienes que buscar esos temas y ponerte al aire libre para tú poder hacer una retrospectiva y poder llevar a ustedes todas esas informaciones para que ustedes, sin ser médicos, las entiendan. Cómo estas hormonas, esta glándula hipofisiaria, que está en la silla turca, menos de 1 centímetro, tiene tanto impacto como producir la enfermedad de Addison, donde usted se queda sin cortisol y sin energía, y hay que estarlo inyectando, en el caso de John F. Kennedy. O que usted haga un feocromocitoma, y que le decían muchos cardiólogos, decían hipertensión idiopática, donde tú no descubres cuáles son los componentes porque no has analizado la glándula suprarrenal, que pudiera haber un feocromocitoma, y de ahí que también un grupo de cirujano cardiovascular en aquellas enfermedades esenciales que no tenían una motivación para subir la presión arterial, empezaron a analizar el circuito ACTH con la glándula hipofisiaria, pero mira dónde que está. Mira que está, esa gente tenían, esos pacientes tenían una hipertrofia de la glándula suprarrenal. Cuando nosotros estuvimos en primer semestre de medicina, había un señor en el Conde con una acromegalia. Entonces, esa acromegalia siempre me llamó la atención porque él era gigante. O sea, tenía una hormona del crecimiento. Se había hecho, él estaba como si fuera un circo. Le dábamos monedas ahí cerca de Musicalia. Entonces, el caso es muy raro porque el gigantismo se produce precisamente por la juventud, porque todavía tus estructuras articulares permiten que la área ósea todavía no está cerrada, entonces tú expandes los brazos, expandes todo. Pero una vez que ya usted le pasan los años, esa hormona de crecimiento no puede mover los brazos, no puede hacer que los huesos del cráneo sean más grandes,
ni las articulaciones de las manos sean más grandes, pues ya los huesos están compactos. Entonces, en este señor se dio el caso que además de un aumento de la hormona del crecimiento y producir gigantismo, también le produjo acromegalia, que es un aumento de los tejidos blandos. Tenía una boca así, grande. Yo llegué aquí como 17 años a la UAS y a mí me daba miedo, pero como me gustaba la medicina, yo cogía para allá a mirarlo. Tenía la boca grande, la nariz grandes, un gigante, porque luego la Marche Soto, que nos dio fisiología de Guyton, él dijo que ese era raro porque el gigantismo de la hormona del crecimiento se detiene una vez la persona ha llegado a la edad adulta, que no haya por donde crecer sus articulaciones porque ya están compactadas. Recuérdese que las articulaciones en principio son blandas para producir la expansión de los huesos. Recuérdense lo que le decían la mollerita. La mollerita tiene que, en la parte frontal, tiene que estar abierta. No puede un niño nacer con la fontanela anterior dura. Tiene que ser blanda porque ese niño necesita expandir su masa encefálica hasta los 8 años. Entonces, en este señor se daban esos dos acontecimientos de acromegalia, que son el agrandamiento de los tejidos blandos, un gigante así. Se sentaba por ahí por musicalia. Y cualquiera salía huyendo. Además de gigante tenía la acromegalia, uno sacaba la lengua así. Pero yo le estaba diciendo ayer que con Talcir Hernández, que fue mi vecina de consultorio, pediatra, ella se dedicó en el Roberrí a estudiar niños que le decían que no, que era que iba a ser chiquito, no que iba a ser chiquito. Entonces, esos niños, si tú lo intervenías antes de los 7 años, donde la masa encefálica ya se conforma, la parte intelectual, la parte neurológica, ella dice que no se lo llevaran después de los 10 años, porque ya entonces la hormona de crecimiento no impacta sobre el crecimiento de los tejidos. Lo mismo que se da en el enanismo, ya no haya por dónde crecer porque los huesos están compactos. Entonces le decía a la mamá, llévemelo, esos niños que no crecen, se llamaba área del crecimiento en el Roberrí. Entonces, muchos niños que no crecían y se burlaban de ellos en la escuela, se lo llevaron a Talsi y hizo maravilla, dándole la hormona del crecimiento que se produce en la adenohipófisis, parte anterior de la hipófisis. Miren cómo una cosa está vinculante con la otra, pero al mismo tiempo esa deficiencia de la hormona del crecimiento produce deficiencia de las áreas reproductivas sexuales. Muchos de esos niños, si no se hacía una intervención rápida, tenían una hipoplasia a nivel testicular y que
luego iban a tener problemas en la parte reproductiva porque los espermatozoides se producen en los testículos, las células intersticiales de Leydig, es de ahí que se producen. Entonces, los que se quedaron chiquitos por desconocimiento de que hay una detención de esa hormona de crecimiento, así como produce gigantismo, que a la gente no le preocupaba, iba a ser grande. Al chiquito también nadie se preocupaba, entonces esos se quedaban chiquitos. Y ya cuando lo descubrían, después de 10 años, Talsi Hernández decía permanentemente que me lo llevan ya cuando tienen 10 o 12 años. Entonces, revejido, le decían a esos niños, tenían los huesos fuertes. Una trompada de un niño de eso dolía porque era como una piedra que tenían los huesos, porque había un estacionamiento en el crecimiento, pero en edad ya tenían muchos años. Lo que pasa es que se veían niños. Entonces ya con los estudios que se están estableciendo o se han establecido de esta hormona, le han permitido hacer un diagnóstico tanto del enanismo, de la enfermedad de Addison, que ya le dije que el presidente John F. Kennedy tuvo esa enfermedad, del feocromocitoma es una, del prolatinoma es otra. Nosotros, con uno de los médicos más grandes que ha dado República Dominicana, que fue mi profesor de neurocirugía, Ney Arias Lora, asistimos a un adenoma de la glándula hipoficiaria. Yo recuerdo que me dijo, venga para que me ayude. Yo era interno. Y para mí fue una gloria que este señor, este médico, uno de la confianza médica del doctor Balaguer, fue director de Seguro Social varias veces, de Salud Pública, un medicazo. Entonces vamos a hacer neurocirugía con ella área en el Gautier, que eso da pena en las condiciones en que Mario Lama ha dejado ese hospital, porque ahí se hacían operaciones de neurocirugía y de trasplante renal, y estaba un equipo en lo que estaba mi profesora de nefrología, que tengo mucho que no la veo, la doctora Lafontaine. Un equipo. Entonces cuando tú estás en el internado ya, que te va a graduar, tú eres como medio privoncito. Entonces me llama, venga que usted va a entrar conmigo a cirugía. Digo, ven acá, pero somos 10 y me llama a mí. Entonces le dan la anestesia y él penetra a nivel occipital con occipito temporal. Separa la estructura y penetra directamente en la sella turca y logra extirpar unos tumores que estaban en la silla turca en la parte posterior. Y esta joven nunca le había llegado a la menstruación. Y tenía el pronóstico de que una vez tú le quitaras los tumores a esa paciente, le iba a llegar la menstruación, iba a ovular y no iba a tener problemas para los embarazos. El hecho es que el profesor yo no sabía que era bromista. Y hay una materia que se llama asexia y antisexia, microbiología, donde demostraron que las personas que se lavan y que usan guantes
hay menos contaminación a nivel quirúrgico. O sea, una cesárea con la mano, eso fueron, Lister fue el padre de la asexia y antisexia, que demostraron una gran diferencia en lo que se llama la esterilización del campo, libre de bacterias, para la intervención quirúrgica. Eso revolucionó y disminuyó las infecciones. Uno tiene todas esas cosas, pero uno, hasta que no le llega. Bueno, el hecho es que saca el adenoma y deliberadamente el profesor deja caer una pinza. Y me dice de que páseme la pinza. Como el profesor que me está diciendo que páseme la pinza, yo me bajé. Me dice, sálgase de una vez. Usted no sabe lo que es la asexia y antisexia. Si usted me pasa una pinza que está en el suelo. Entonces, pues, me mandó a sacar de la cirugía, pero que ya la cirugía estaba concluida porque ahí lo que ponían era unos clis. Y ya estaban poniendo el clis y él dejó como una broma. Que Dios le dé paz a ese destacado médico, Ney Arias Lora. Excelente. Entonces yo estaba, y siéntese allá, y después fue a pasarme la mano por la cabeza que fue una broma. No, pero, no, de profesor, ¿y cómo yo lo contradigo? Que usted me dice que me le pasa una pinza. Y yo le voy a decir a usted que no. Sí, sí, es verdad también. Digo, no tomo en cuenta la jerarquía mía, que usted no me iba a desobedecer. Pero usted sabe que los campos quirúrgicos son estériles y están libres de la asexia y antisexia para evitar la infección. Sí, pero doctor, pero como yo, que usted me dice que le pasa una pinza, yo se la iba a dejar de pasar. Ah, no, no, está bien. Ney Arias Lora, extraordinario médico. Pues me voy a una de las canciones de allá de Puerto Plata, pero que esa es se la dedico hoy a mi papá, porque esa disfrutó él mucho eso. No sé qué era lo que había con esta canción. El de los eternos festivales, Nini Cáfaro. Suéltame. Bueno, ya si se le acabó Amnistía Internacional, está se metiendo aquí. Mientras en el gobierno de John Biden querían tener injerencia, metiéndose aquí, ya no tienen ningún tipo de moral, porque selectivamente eso es lo que está haciendo Donald Trump, sacando todo el que es ilegal, sacándolo de allá. Entonces, váyanse allá. Es decir, que hasta el presidente Luis Abinader le entró a Amnistía Internacional. Pero vaya a meterse allá, dile a Donald Trump que no haga eso. Violatoria a los derechos humanos. Lástima que ahora Amnistía Internacional no tenga doliente. Porque antes aquí lo defendían, ahora es todo el mundo. Ahora sí es bueno. Ahora sí es bueno. Como Amnistía Internacional no tiene ningún tipo de apoyo de la más grande potencia, porque eso es lo que está haciendo la gran potencia, que todo el que sea inmigrante ilegal, que es propio de la soberanía de un país, lo está echando, lo de Venezuela se van para Venezuela, así. Entonces, Amnistía Internacional. Entonces, tú ves este grupo que antes callaban frente a los pronunciamientos de Amnistía Internacional. Ahora le entran, porque si es fácil ahora. Así que Amnistía Internacional, tú no tienes nada que buscar para acá. Tú no tienes nada que buscar para acá. Así que deja a República Dominicana que ejerza su soberanía. Porque lo que está ocurriendo aquí en el país es una gran crisis, donde hay sectores que rentan jipeta para ir a buscar indocumentados a Haití.
Entonces, todos tenemos que hacer una cruzada en defensa del país. Todos, todos, todos debemos hacer una cruzada en defensa del país. Es decir, que Amnistía Internacional prácticamente en su pronunciamiento se ha quedado sola. Se ha quedado sola. Porque aquí no tiene que decir nada. Vaya a Estados Unidos y pronúnciese. Eso se llama logrero. Porque Donald Trump dice, ¿quiénes son estos? Aquí sí no. Así que felicidades al presidente Luis Abinader y a todos los que se han pronunciado contra esta injerencia de Amnistía Internacional. Sáquenlo todo. Diciendo haitianos se van por ahí mismo. Que le están quitando las escuelas, los dominicanos, los trabajos, todos. Vayan allá, a su país. Es el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias. Suéltame.